El tema de hoy sería etapas de la negociación. En realidad, si uno lee los libros de negociación, por ahí algunos proponen 4, otros 3 etapas, etcétera, pero vamos a ir desglosando los efectos de que ustedes puedan, en alguna medida, conocer cuáles serían las fases o etapas de la negociación. Yo les voy a poner, la primera fase sería la preparación o prenegociación. La segunda etapa sería la etapa de la negociación formal, ¿no? Negociación formal les llaman, o algunos le llaman, o desarrollo también, ¿no? Desarrollo. Es una etapa en la mesa de negociación. La tercera etapa es redacción del contrato. Tercera etapa ya cuando se formaliza, ¿no? Una negociación. Vamos a poner redacción del contrato. Y la última etapa, cuarta, sería ejecución del contrato, o sea, donde se implementa. Ejecución del contrato. Nosotros vamos a trabajar en las dos primeras en esta clase, a los efectos de que de a poco ustedes vayan conociendo que el negociador va pasando de una etapa a otra. Para ello necesita mucha preparación. Cuando tiene un problema, cuando tiene un conflicto, cuando tiene que negociar algo, entonces la preparación es una etapa previa, ex ante, o sea, a la negociación propiamente dicha, a eso me refiero. Es un tiempo fundamentalmente que hay que emplear, que hay que buscar y en definir nuestras posiciones, ¿no? O sea, fíjense, si uno va a negociar cuestiones muy operativas, rápidas, entonces el tiempo es corto de preparación. Uno piensa, analiza, evalúa y va acordando con el otro. Ahora, si el problema es grande, el problema necesita información, entonces se puede alargar en el tiempo esta etapa de prenegociación o una etapa de preparación. Eh, ¿Qué ocurre aquí en esta primera etapa, en la primera fase de la negociación? ¿Qué es lo que se hace en forma general? Lo que se hace es recopilar información, concretamente toda la información pertinente con respecto a la diferencia, al problema que existe. Toda la información, ya sea cuantitativa, cualitativa, es necesario que el negociador tenga, no solo, digamos, fundamentado, digamos, en algo objetivo, o sea, que no sea una información frágil, porque si no, entran a cuestionarle, ¿no? Bueno, supongamos, también se clarifica mucho la oferta, es decir, ¿en qué etapa? O sea, vos tienes un producto, vas definiendo precios, vas definiendo el color, envase, bueno, todo lo que sea es una etapa de prenegociación, es decir, ex ante. También se produce en esta etapa, si se analiza la negociación en términos empresariales, hay que conocer a los competidores. Bueno, en el momento de conocer una etapa previa al competidor. Por ejemplo, yo voy a planificar una estrategia, tengo que negociar y en la etapa previa se conoce el competidor, las fortalezas, las debilidades, todo eso hay que evaluar, ¿no? Definir con precisión nuestros objetivos. O sea, el objetivo lo planteamos aquí, en la primera etapa. Vos tienes que definir un resultado a lograr, definir tu estrategia de ganar, ganar y las tácticas a emplear. O sea, contactar también puede ocurrir en el caso de la estrategia, una negociación empresarial, vos tienes que contactar con otros departamentos y unificar criterios. O sea, para ver qué opiniones tiene, etcétera. Determinar también nuestro margen de maniobra en qué, hasta dónde ceder, por ejemplo, qué tipo de acuerdo voy a firmar, qué otros requisitos requerirán la autorización de órganos superiores. Eso va a depender del hecho que se negocie, del acontecimiento, de la diferencia que haya a nivel empresarial. O sea, en esta etapa de prenegociación es una etapa previa en donde vos te tienes que fundamentalmente informar, definir objetivos, planificarlos, definir tu estrategia, analizar. Todo el entorno es muy importante. Es como que cuando uno va a hacer un plan estratégico en una empresa, por ejemplo, vos que tienes que hacer investigación de mercado, análisis, analizar fortaleza, debilidad de los competidores. Bueno, lo mismo ocurre aquí en la etapa de prenegociación o preparación. Ahora bien, a ustedes les propongo así cortito pensar en un minuto en alguna situación, supongamos, en alguna situación que de su vida personal, por ejemplo, un viaje importante o una entrevista laboral. Piensen en eso, un viaje importante o una entrevista laboral. ¿Cómo ha llegado a solucionar esa situación? ¿Se manejó sistemáticamente o realizó alguna preparación?
trató de recabar alguna información previa. ¿Te imaginas? ¿Un viaje importante? Sí. Si vos vas a tener un viaje importante, bueno, ¿qué información previa? Pues precios, lugares, hoteles, turismo, etcétera. Y si tiene una entrevista laboral, bueno, ahí vas a tener que ver el puesto de trabajo, qué es lo que se necesita, mi preparación, preparación del currículum. O sea, es una etapa de prenegociación. Lo que hay que ver cómo nos manejamos nosotros. Porque si uno no hace eso y dejar que las cosas, por ejemplo, ocurran como tienen que ocurrir, entonces los resultados van a ser malísimos. O sea, los resultados no van a mejorar. No es lo mismo prepararse que no prepararse. Por eso es importante en esta etapa de preparación, es clave prepararse ¿para qué? Para lograr objetivos, objetivos de la negociación. Entonces, tengan en claro que se puede alargar esta etapa. Entonces debemos dedicarle mucho tiempo, mucho esfuerzo en lo referente al análisis de los temas, de partes involucradas. Acuérdense en intereses, opciones, personalidad, análisis del poder de la contraparte, o sea, muchísimas cosas. Recuerden los elementos de la negociación. Bueno, en toda esta etapa se lo revisa, se lo analiza. Concretamente, debemos estar informados sobre las aspiraciones, deseos y circunstancias de la contraparte también, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un comprador industrial, les cambio el ejemplo, debe estar informado sobre su empresa, sus proveedores, los competidores de esto y de la propia empresa. Es decir, en alguna medida esto va a depender de qué es lo que se trate para realizar una preparación que tiene que ser muy consistente. ¿Qué pasa si no nos preparamos bien? El negociador que no esté preparado puede ocurrir que corra el riesgo de rechazar un acuerdo ventajoso o aceptar uno no conveniente. Cuando vos no estás preparado, pueden ocurrir esas dos cosas. Concretamente, la falta de preparación es nuestra mayor desventaja, independientemente de la experiencia que nosotros tengamos. Si no estamos preparados, vamos a perder en todos los frentes. Un negociador bien preparado es capaz de evaluar rápidamente cualquier circunstancia y la oferta que se le presente de la contraparte o de la otra parte y formular contraofertas efectivas. Con relación a esto, William Ury, ¿qué es lo que dice? Antes de cada reunión, o sea, ubíquense aquí, prepárese. Después de cada reunión, evalúe su progreso, adapte su estrategia y vuelva a prepararse. ¿Qué quiere decir? Que esto es un circuito, un círculo que no termina. ¿Por qué? Porque las personas negocian gran parte de su vida en diferentes frentes. Entonces vos tienes que estar preparado para diversas circunstancias, ¿no? También tienes que evaluar, etcétera. Puede haber negociaciones estructuradas en donde las reglas de juego se definen hasta el mínimo detalle. No sé, me imagino, ustedes compran algo en el exterior y bueno, el mínimo detalle significa seguros, quién no paga el seguro, cómo viene, cuándo viene, en qué momento lo mandan, es decir, al mínimo detalle, de tal forma que el producto llegue tal cual como lo envía la empresa que fabrica, supongamos de Estados Unidos a Argentina. Hay una serie de intermediaciones donde esto tiene que pasar de la mejor forma posible. Entonces, vos tienes que preparar todo eso para no dejar nada librado al detalle. Fijar objetivos, reiteros, estrategia global de la negociación, análisis, por ejemplo, de intereses de las partes, y en algunas cosas, si son problemas o algunas situaciones o empresariales, se confecciona una agenda. Esto no hemos nombrado todavía. Se establece un escenario donde lleva a cabo el proceso. Todo eso hacemos en la etapa de prenegociación. Incluso planificamos los tiempos. Un buen negociador tiene que planificar qué tiempo le va a dar a cada circunstancia o a cada hecho que va a negociar, ¿no? Eh, Puede ocurrir que seamos formando parte de un equipo de negociador. Entonces se debe trabajar en el equipo en la definición de roles y funciones de cada uno de los miembros. Esto no lo tenemos que hacer en la negociación formal, sino en la prenegociación. Vos tienes que definir quién va a negociar, qué rol va a tener, qué función cuando un equipo, define el tamaño, define todas las instrucciones, puede hacer una agenda también. En relación al otro equipo, debe realizarse una evaluación del mismo. Supongamos la contraparte de un equipo, evalúen para así preparar
en alguna medida las estrategias de negociación. Entonces, concretamente, ¿qué es lo que se tiene que evaluar? Las condiciones generales del proceso de negociación. O sea, en la primera etapa evaluamos las condiciones generales del proceso de negociación. Acuérdense, evalúan el clima, el poder de negociación, el poder real, el percibido, qué experiencia tiene el otro, qué experiencia tiene la contraparte, si es un negociador profesional o es un negociador infante, todo eso tenemos que saber. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de acuerdos de intereses que tienen que ver, digamos, con cada una de las partes. ¿Que hay que identificarlos? Sí, identifique. Si se puede identificar previamente, es importante que vos aquí en esta etapa tengas clarificados los intereses. Si la puedes cuantificar, cuantificala. Y si las puedes priorizar, priorizala también. Y también tienes que evaluar todo lo que tiene que ver la contraparte, los objetivos, la estrategia. En conclusión, digamos, la primera etapa es una etapa muy larga. Les he dicho muchas cosas. Si uno se pone a anclar, por ejemplo, en el clima de la negociación, ¿qué evalúas del clima de la negociación? Yo podría comentarle, el clima es más que nada un medio físico en donde el proceso tiene lugar, ¿no? Es decir, el proceso de negociación. Entonces vos le tienes que prestarle un poco de atención desde la etapa de la preparación al clima, porque muchas veces el clima cambia permanentemente, porque puede haber en este ámbito un control importante de parte tuyo referido a lo emocional o a lo comportamental o a lo físico, y de la contraparte también o no. Entonces, el clima es algo muy importante que también hay que tratar de controlarlo, ¿no? En el clima, ¿qué se puede controlar? El clima propio, el de la parte emocional, nuestras emociones. Una persona, si tiene un grado de emotividad, se conoce, se sabe. Es conveniente no negociar, no sentarse y postergar, generar, yo diría, un impas para el otro día, etcétera. Bueno, también hay cuestiones dentro de todo este análisis de utilizar tácticas de presión, también generar para afectar el clima emocional de la otra parte. Conocer, ¿no? Si vos, la otra parte, tiene un grado de emotividad, estas tácticas de presión que uno puede aplicar cuando no sos tan profesional, puede dañarla a la contraparte. ¿Por qué? Porque no hay que presionarla a la contraparte. Bueno, esos serían aspectos más que nada psicológicos de la persona referido al clima. Pero también el clima tiene que ver con la iluminación, con la calidad del aire, con los ruidos, con otros factores que contribuyen al clima físico, o sea, la comodidad. Todo eso se refiere al clima. Con relación a los intereses que en esta etapa se tiene que analizar, tienes que tratar de lograr que vos tienes que satisfacer no solo los tuyos, y también los de él, es decir, de la contraparte o de varias partes. Es decir, tienes que pensar no solo en los tuyos, sino también los intereses de las otras partes. Porque el que no piensa no tiene muchas posibilidades de cumplir esa satisfacción que se merece la contraparte. Entonces, hay que definir y priorizar intereses aquí en esta primera etapa que es de la prenegociación. Si pueden asignar un puntaje a los intereses, bueno, también se puede hacer un menú de puntaje porque nos ayuda a diferenciar cuáles son los intereses principales y cuáles son los intereses secundarios. Todo eso es importante y es objeto de una negociación, es decir, de lo principal a lo secundario, porque muchas veces lo secundario es objeto de una concesión, o sea, que vos le das, concedes. Bueno, si es prioritario, no entraría dentro de la concesión, pero sí puede haber intereses secundarios de tal forma que vos cedes y concedes a la contraparte. Todo eso hay que planificarlo. Con relación a la agenda, ¿qué tiene que contener a la agenda? Le he nombrado lo que es la agenda. Tiene que decir el lugar de la realización, los temas a tratarse. Una agenda bien planificada contiene eso, el orden del tema también, por ejemplo, la minuta de la reunión tiene que estar escrita, quiénes son los que van a participar, es decir, los miembros del equipo de negociación, los roles, las funciones, fecha de inicio y fecha de final también si se podría poner. Es decir, es como una agenda común y corriente, una agenda de un empresario, vos la puedes llevar a una agenda de la negociación, ¿no? O sea, ni más ni menos lo mismo. Es una etapa más que nada, yo diría, de mucha organización,
Pero ¿por qué en la primera etapa de mucha organización? Porque se analizan todos los elementos. Ustedes conocen, yo les he explicado 19 elementos, hemos hecho una práctica de todos los elementos, lo estamos haciendo, y no solo eso, sino también tengo que ver amenazas y oportunidades. ¿Quiénes van a ser aliados? ¿Quiénes podrían ser enemigos potenciales? Porque en caso que no acuerde, o bien en caso que acuerde, objetivos también que tengo que buscar, objetivos que se buscan fundamentalmente, o cuáles son los intereses que no coincidimos con la contraparte. También si yo soy planificador, por decir una perspectiva tremenda, yo puedo anticipar el comportamiento de la contraparte, pero eso es difícil. ¿Te imaginas? Anticipar el comportamiento del otro es muy difícil. Lo tienes que conocer mucho la contraparte. También tienes que definir cuál es el momento oportuno en donde vos puedes bajar y tratar de llegar a un acuerdo y no extender la negociación a más largo. Todo eso tienes que pensar. No es que estás negociando, sino estás planificando en la primera etapa. Definir los estilos, la forma de presentación. Es decir, como ustedes podrán apreciar, la organización son muchos temas. Acuérdense del poder también, de la experiencia de las partes, evalúen todo eso, el clima ya les he hablado, la evaluación de la contraparte, los equipos, la planificación de tiempo también les he comentado, la elección del escenario, de la agenda también no se olviden, que es muy importante, los intereses, los objetivos y concretamente la estrategia. Es decir, es una etapa muy larga de mucha planificación. Es una etapa previa que hay que pasarla, porque la persona que pasa en forma directa a la segunda etapa va a fracasar, porque vos tienes que estar muy informado en la primera etapa. Una vez que tenga todo eso, bueno, vos ya puedes sentarte en una mesa de negociación. Puedes sentarte en una reunión, en el caso de una negociación empresarial, puedes negociar con un vendedor, con lo que sea, o cualquier diferencia, o bien con un inquilino, en el caso de alquileres, lo que fuera, pero tienes que estar informado en la primera etapa. Ahora bien, pasemos a la segunda etapa, que es una etapa ya, si se quiere, de desarrollo. Aquí puse yo negociación formal o desarrollo. Algunos autores le llaman negociación formal, otros es de desarrollo. Bueno, para que ustedes lo comprendan más directamente, es sentarse en la mesa con el otro, el estar cara a cara, el comunicarse, el mirarse, etcétera, y ya estamos negociando. Es decir, el desarrollo de negociación abarca desde que nos sentamos en la mesa hasta que finalizan las deliberaciones, ya sea que vos hagas un acuerdo o que no hagas un acuerdo. Entonces, aquí en esta etapa, en esta segunda etapa, se produce la comunicación, el contacto, el encuentro. ¿Y cómo puede ser eso? Bueno, puede ser personalmente, o podemos negociar por Zoom, etcétera, por vía telefónica, por fax, correo, etcétera, medios electrónicos. Hoy en el mundo naranja, por ahí negocian por videoconferencia, etcétera. Imagina, vos estás de un lado, otro, unas grandes empresas, por diferencias, por ejemplo, en cuestiones de políticas, etcétera. Y bueno, no es necesario que se vayan, salvo que el problema sea grave. Bueno, irá uno, dos, etcétera, de la Casa Central, pero generalmente se está utilizando mucho el mundo naranja, es decir, la tecnología para la negociación. Y ya sentándonos, ya significa que estás en la segunda etapa, o sea, la negociación formal. Este es el momento, yo diría, de mayor desconfianza. ¿Por qué? Porque hay una desconfianza mutua. Por más que vos hayas planificado todo lo que quieras en la primera etapa, vos en el encuentro cara a cara y alguna desconfianza le tienes al otro. Es mutuo, has visto, no solo vos, sino el otro también te tiene desconfianza. Más sobre todo si no te conoce, si es la primera vez, salvo que ya hayan tenido un ritmo de negociación, ya sería un poco de más confianza. Pero si es por primera vez, si es un conflicto, si es nuevo, etcétera, bueno, hay una desconfianza mutua, porque vos no sabes cómo pueden reaccionar. Es cuando se reúnen por primera vez. Esta es la negociación, es el lado más tenso del proceso de negociación. Entonces, ¿qué es conveniente aplicar? Yo diría mucho marketing relacional. O sea, los chicos de marketing conocen mucho. Te tienes que enfocar en mucho servicio, bueno, todo lo que tenga que ver con
con la comunicación, cómo lo miras, cómo te sientas, si cruzas los brazos, no, vos le estás dando una comunicación gestual, etcétera. El otro puede interpretar. Es decir, todo lo que conozcan de comunicación y marketing relacional es una etapa que hay que implementarla en mejor forma si vos aplicas el marketing relacional. Porque la gente que aplica marketing relacional es simpático, trata de hacerlo sentir bien al otro. Entonces, ahí es donde nosotros nos hemos producido un encuentro cara a cara. En este sentido, pueden aparecer en la mesa, por ejemplo, de negociación, en la segunda etapa, aspectos tácticos. Sí, sí, aspectos tácticos referidos a las propuestas iniciales, a las exigencias que podamos tener de una de la otra parte. ¿Qué es conveniente aquí? Bueno, uno lo puede ver de diferentes formas. Tratar de que el otro exponga o de que expongas vos. Si vos tratas de que el otro sea el que exponga primero, ¿qué haces vos? Consigues información y descubres su nivel de aspiración. Esa es tu estrategia. Si vos dejas que hable primero el otro, vos vas a conseguir mayor información. ¿Para qué? Para descubrir o describir el grado de aspiración que tiene el otro. Y si vos tratas de que la exigencia inicial suya se extrema, por ejemplo, esto va a tender en alguna medida a reducir el nivel de aspiración del otro. O sea, si vos te alargas todo, reduce el nivel de aspiración del otro. Entonces, o entregar el mínimo de información, podría ser una estrategia, una táctica, perdón, sobre el nivel de aspiración real. Es decir, son diversas tácticas que uno puede emplear en cuanto a la exposición, ya sea que los vas a alargar, vas a hacer corta, los hace extremo, no. Si la contraparte, por ejemplo, analiza o establece una apertura extrema y nosotros una moderada, medio chica, la tendencia es hacer la media, o sea, quedando, porque si no vas a quedar en desventaja. Los otros hacen extremo y vos moderada, bueno, tratemos de que sea la media para que no quedes en desventaja. Yo recuerdo, por ejemplo, como integrante de un consejo directivo, una vez me contaron, amigos también, yo le contaba cómo era la reunión nuestra, no, vos solucionas el problema, porque hay gente que habla mucho en una reunión, ¿no? Y por ahí tiramos un tema, negociamos, nos fijamos el currículum, supongamos la incorporación de alguien, etcétera, a la universidad, y me dice, no, llévate, ¿sabes qué? Un reloj de arena todo, vos ponele el reloj de arena y que hable hasta que termine la arena y baje. Y eran 2 minutos más o menos, entonces, de acuerdo que termina la arena, bueno, uno tiene que ordenarse, porque si no, empieza a comunicar y no termina, y hace una comunicación muy extrema. Entonces, me comentaba un amigo que eso hacían en Jujuy, que, bueno, en las reuniones que hacían, el jefe tenía una reunión, un estuche de arena en donde ponía la arena y caía la arena. Duraba 2, 3 minutos más o menos, de tal forma que la otra persona sabía cuánto duraba. Y en esos 3 minutos vos tenías que hacer toda tu exposición. Es interesante eso, ¿no? Bueno, esas son cosas que ya lo define la empresa, ¿no? Cuando se trata de reuniones que por ahí se alarga, ¿no? Que hay que acordar cosas en una reunión. ¿Para qué? Para que en alguna medida se organice, se ordene y no se vaya de las manos esta segunda etapa que sería la negociación formal, ¿no? Entonces, ¿qué es importante considerar aquí? La comunicación, como podrán apreciar, la verbal y la no verbal también, y la gestual es fundamental en esta etapa, o sea, no verbal o gestual, porque en la mesa de negociación puede ocurrir muchas barreras. Lo que se dice puede ser no oído o no escuchado por la contraparte. Puede haber un ruido, entrar una persona sirviendo café, etcétera, no lo escuchas. Entonces, eso en alguna medida obstaculiza ese ruido. También lo que se oye puede ser no entendido. En una de esas, vos levantas el nivel de tecnicismo al explicar y la otra persona no te entiende porque no entiende, digamos, tu lenguaje semántico, diría yo. Lo que se entiende puede ser no aceptado también. Esto depende de factores muchas veces psicológicos o prejuicios que pueden tener una reunión. En alguna medida es conveniente escuchar. Yo siempre he dicho que el que, el que sabe comunicar sabe escuchar. O sea, la escucha, la alta escucha es muy importante que un negociador la tenga, ¿no? ¿Qué acciones vos puedes generar si vos te sientes un poco en esa situación en donde no tienes experiencia
mucha de comunicación. Que yo les sugiero una acción para mejorar la comunicación. Tienes que tratar de crear un clima en el que la organización se establezcan condiciones adecuadas para que haya una comunicación efectiva y no haya interrupciones. Eso es muy importante. Una persona, por ejemplo, tendrá que organizar de tal forma que durante el momento que van a negociar cuestiones prioritarias, no tiene que sonar ni siquiera el celular. Habrían que apagar los celulares. Algunas empresas lo hacen así. Adecuar las comunicaciones fundamentalmente en función de un tiempo en cada intervención personal. Les dije, bueno, reloj de arena. Presentar la información de manera efectiva para que sea comprendido. Vos tienes que plantear cuál es el objetivo, cuál es la acción, qué es lo que pretende. Todo bien presentado. Tienes que ser un gran comunicador. Entonces, es importante además que vos escuches a la contraparte. Por ejemplo, si vamos a la comunicación gestual, los canales de comunicación gestual o no verbal funcionan muchas veces en el inconsciente involuntario. Entonces hay que prestarle mucha atención porque vos puedes herir susceptibilidades con algún gesto que vos hagas. Entonces vos tienes que saber expresarte gestualmente, el movimiento de cuerpos, de mano, el tono de voz, es decir, todo lo que tenga que ver con la gestualidad es muy importante. Por ejemplo, si yo cruzo los brazos, esto me está indicando que no tengo apertura hacia el otro. Hay que tener cuidado, apoyar los brazos. Hay toda una técnica de comunicación gestual, de cuerpos, manos, voz también, la voz, levantarla, bajarla. Es decir, todo eso ocasiona, si uno lo maneja bien, un placer en la comunicación. A eso nosotros tenemos que apuntar, ¿no? ¿Qué actitudes se tienen que eliminar en la negociación? Ahí en la segunda etapa, cuando está en la mesa, vos tienes que eliminar cosas que no tienes que ignorar los intereses. O sea, si vos no le prestas atención a eso, bueno, vas mal. O sea, vos tienes que descubrir los intereses. Negarle credibilidad o actuar con soberbia, el hábito de interrumpir. Hay personas, nosotros los argentinos estamos muy acostumbrados a interrumpir cuando sabemos lo que nos habla. Momentito, hagan un momento de conciencia, escuchen al otro, escuchen bien y recién ahí intervenga. Es un error muy común en nosotros, ¿no? ¿Qué actitudes tienes que tomar? Bueno, concretamente escuchar a la contraparte y también tienes que utilizar eficazmente el tiempo que vos dispones haciendo preguntas que incentiven a la contraparte. O sea, vos tienes que tener capacidad de innovación, indagación. Ahora bien, hace rato yo les decía que podemos hacer concesiones. Se trata de una serie de propuestas y contrapropuestas al otro. ¿Para qué? Para generar una apertura. Antes de hacer una concesión, vos tienes que planificar qué valor tiene la concesión para la otra parte. Pero ojo, no vas a conceder aquí, vos lo planificas y tienes sobre la manga una concesión, pero vos tienes que planificar para saber qué valor le puede dar la otra parte, qué concesión vas a hacer, qué quieres obtener a cambio. Son todas preguntas que tienes que hacerte, te las haces en la primera etapa, ¿no? ¿Para qué? Para que en la mesa de negociación haga la concesión. Entonces, la regla número 1 de concesiones es que no tiene que ser otorgada en forma gratuita. O sea, vos tienes que recibir algo a cambio. Es como si vos le entregas una cosa al otro y el otro te devuelve otra cosa. Es una concesión. O sea, vos no tienes que apresurarte tampoco a dar concesión al principio, porque si no, si el otro se da cuenta, te va a seguir sacando más cosas. Obtener siempre mayores concesiones de las que hagas, esas son reglas. Siempre tienes que tratar de hacer la concesión en la cual parezca que sea significativa para el otro. Las concesiones siempre tienen que ser planificadas. Es un aspecto táctico, ¿no? Porque la concesión se la verifica en la mesa de la negociación. Vos no tienes que hacer, o bien hacer concesiones concretamente de variables superfluas para obtener concesiones en variables vitales. Pero claro, vos tienes que planificar. Si yo le entrego esto, bueno, yo recibo esto. Es decir, son de diferentes valores. Por cada concesión otorgada, por lo menos obtener una, al menos equivalente, porque si no sería regalar todo. Haga concesiones, muchas veces es conveniente hacer pequeñas en lugar de grandes concesiones. Cuando es pequeña, ha visto cuando te empiezan a conceder cosas, te parece que es grande. Es decir, a ver, a mí me pasó, por ejemplo, cuando yo compré el cañón en Tucumán, cuando estábamos en el precio, le decía que me dé plazo,
no me quería dar a 12, me quería dar a 6, 2, a 6 cuotas, etcétera. Y después ellos tenían en la manga decir, bueno, pero nosotros te vamos a regalar. Yo lo miro todo lo que es en la parte, digamos, para proyectar el cañón. Es decir, eso es una concesión que la sacó el vendedor de la galera, pero ya estaba todo planificado, forma parte de toda una estrategia de negociación. Y, y bueno, y la verdad que me hizo un clic y después cerró la negociación, compré cañón, eso fue hace una década y media, más o menos, cuando lo compré en Shumaz, en Tucumán, los cañones. La verdad que esto forma parte de una estrategia de la concesión, forma parte de una estrategia de la negociación. Y hay que saber dar concesiones, ¿no? Por ejemplo, vos lo tienes que hacer cuando sea estrictamente necesario, no en cualquier momento, cuando a vos se te ocurra hacer la concesión, porque si no pierdes. Más bien, séte cauteloso con el sistema de concesión al comienzo para no marcar un estilo. O sea, eh, también puede ocurrir para destrabar los impases, estancamientos, bloqueos, son situaciones que se producen ahí en la mesa de negociación. La concesión sirve. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de un impasse, es cuando una de las partes muestra un total desacuerdo sobre un tema y el proceso se interrumpe temporalmente. Y la concesión puede abrir y seguir negociando con el tercero. O bien puedes, en alguna, si muestran desacuerdo, se interrumpe, vos puedes hacer un corte, llamarlo al otro día, o ir a tomar un café. Hay muchas estrategias que pueden romper ese impas, ¿no? O dejar para el otro día. Es decir, el estancamiento es otra cosa, no es lo mismo que el impas. Es cuando las partes siguen negociando, pero no progresan en la solución del problema. Es decir, eso es estancarse. Es como que vas negociando y ves que no hay progreso. Entonces vos, ya sea que si tiene un equipo, cambiarlo el equipo, poner a otra persona, descomprimir la atención hablando de otros temas, son estrategias como para descomprimir todo ese estancamiento. Es como que vos te frenas en un proceso de negociación. Ahora viene, bloqueo, acuérdense, son tres cosas. Estancamiento, bloqueo e impasse. El bloqueo es cuando las partes están tan frustradas porque no avanzan y no encuentran sentido continuar hablando, por lo tanto se interrumpe. Significa que ahí es muy fuerte, ¿no? Están totalmente bloqueados. Entonces, ¿qué pasa? Puedes hacer intervenir a quién, a otra persona, a un tercero para que actúe como mediador o árbitro. Bueno, pero eso lo pueden planificar en forma común. Esto significa cuestiones tácticas que puedes implementar a los efectos cuando se produce impasse, bloqueo o estancamiento. Entonces vos puedes postergar la variación del problema, cambiar el nivel de negociadores, puede usar mediación o arbitraje, esa sería un poco la solución, hacer un receso, nombrar una comisión de estudio también, como hacen en las cámaras de diputados, cuando no se pone de acuerdo, vaya a una comisión de estudio, porque están en un impasse, por ahí están en un bloqueo, o por estar en un estancamiento en algunas comisiones, o bien la concesión también te ayuda en alguna medida, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones son importantes y forman parte de los aspectos tácticos de una negociación formal. Las partes, concretamente aquí lo que hacen es exponer el problema, discutirlo, buscar la interacción entre las partes de la mejor forma posible para tratar de encontrar la solución, etcétera. Es una etapa que muchas veces nos ponemos de acuerdo o no nos ponemos de acuerdo. Por ejemplo, si nos ponemos de acuerdo, muy bien, seguiría la tercera y cuarta etapa, que eso sería para después. Ahora, ¿qué pasa si no conseguimos un acuerdo? Puede ser debido a varias cuestiones. Primero, a falta de preparación de una de las partes. Diferencia en las experiencias negociadoras, también puede ocurrir eso, la diferencia en la experiencia negociadora, diferencia en el poder de la negociación, presiones organizacionales, todas esas cuestiones, o bien fracaso en la comunicación, exceso de la emoción. Miren que pueden ser muchas causas con las cuales se te cae la segunda etapa, las reglas de juego mal definidas, las diferencias culturales, etcétera. Bueno, son muchas las causas por las cuales puede fracasar una negociación. Lo importante es de tratar de superar esta etapa y lograr el éxito para que sí pasemos las próximas etapas. Pero puede fracasar por eso y por muchas razones más. Bueno, eso quería explicarle de la primera y segunda etapa.